Aleluya, gloria a Dios. Les habla el pastor Juan Navarro Rodríguez desde la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México. Un abrazo para todo el pueblo de Dios que escuche esta exposición bíblica en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. El tema que voy a considerar en esta oportunidad es el tema la sana doctrina o la apostasía. Quiero decirles que ya hace algún tiempo Dios me ha permitido meterme en las Escrituras, en una investigación, en un estudio de la sana doctrina, y lo he hecho consultando muchos libros al respecto, pero sobre todo la misma Biblia, y he estado haciendo una investigación exegética de lo que sana doctrina fue durante el primer siglo de la era cristiana. Ya he publicado algunos estudios bíblicos en mi blog oficial, en Blogspot, Mi Buen Pastor Jesús. Quiero, antes de que termine este año, grabar este tema, este audio, y compartirlo debido a un gran daño que existe, no solamente por los de afuera, aquellos que son enemigos del cristianismo, sino también por un daño que se hace desde adentro, de parte de cristianos y de pastores, entre comillas, voy a ponerle legítimos, que son considerados para muchos creyentes en la actualidad que son pastores, hermanos e iglesias de sana doctrina, aunque en la mayoría de los casos he comprobado que la iglesia de hoy ni siquiera sabe definir lo que la sana doctrina es. Este concepto, en ocasiones he encontrado algunos comentarios que hasta cierto punto dan risa. Por ejemplo, una ocasión encontré un comentario de un hermano de California que escribió, bueno, ¿y cuándo fue que la sana doctrina se enfermó? En realidad existe una contaminación actualmente en las iglesias cristianas, una contaminación que raya ya en la apostasía, y también el gran parte del pueblo de Dios y del ministerio desconocen la sana doctrina. Quiero mencionarles que no me siento con más revelación que otros. Desde luego, como pastor, no creo que exista más revelación doctrinal, sino la que ya está escrita en las mismas Escrituras. Pero sí he entrado en una búsqueda de la misma y Dios me ha dado iluminación. El Espíritu de Dios me ha dado iluminación para entender la importancia de la sana doctrina, no solamente lo que fue en aquella época del primer siglo, sino la importancia de la sana doctrina hoy. Y usted puede encontrar en los ya una buena cantidad de estudios bíblicos que he publicado algunos temas correlacionados con grandes temas que actualmente se predican en el cristianismo en general, y están publicados en mi blog oficial, Mi Buen Pastor Jesús, en blogspot.com. Quiero decirles que mi experiencia no ha sido nada fácil. He tenido que separarme, que apartarme de diversos. En algunas ocasiones yo me he apartado, en otras ocasiones me han apartado, y he perdido la relación y la amistad con hermanos y con pastores, debido principalmente a este postulado que tengo ya algunos años, que me ha inquietado no solamente, sino que he empezado a vivir, que he estado viviendo la sana doctrina como una prioridad en mi vida como cristiano, como pastor. No soy, debo decir, arminiano, aunque en doctrina, aunque creo en la inspiración de las Sagradas Escrituras, que fue una doctrina que desarrolló Arminio, pero no creo en la doctrina de la inspiración porque la haya desarrollado él, sino porque está en las Escrituras, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la inspiración de que toda la Escritura proviene de Dios. Tampoco soy calvinista, aunque creo que cuando un pecador es redimido, todo esto depende de la soberanía de Dios, no del hombre. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, dijo el apóstol Pablo. También Cristo les dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Creo en la elección divina, en la soberanía de Dios, pero aclaro, no soy calvinista, soy cristiano, seguidor de Cristo, y estoy investigando bíblicamente
el contexto de aquella enseñanza que Dios le reveló al único apóstol enviado a los gentiles, a Pablo, por medio de quien se reveló el misterio escondido de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está compuesta por gentiles redimidos. También se reveló ahí, asimismo se le reveló a Pablo la gracia, la redención, la justificación, la santificación, el culto que Dios nos demanda. Y todo esto está dentro de un contexto que se le conoce como la sana doctrina. Y en esto me he estado ocupando ya por bastante tiempo para conocerlo, para investigarlo ahí dentro de las mismas escrituras y poderlo enseñar y defender, porque actualmente existen conceptos muy equivocados de lo que sana doctrina es. Incluso muchos hermanos y pastores creen que la sana doctrina es denunciar a aquellos ministros que cometen abusos o que hacen mercadería con la fe del cristianismo, lo cual no es cierto. Confunden la apologética con la sana doctrina estos hermanos. Vamos a avanzar, vamos a iniciar desarrollando este tema, la base bíblica. Este tema de hoy, reitero, es la sana doctrina o apostasía. La base bíblica, segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Introducción. Si tuviéramos que responder a esta pregunta, ¿qué es lo que vive el cristianismo actual? ¿Un avivamiento o apostasía? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en el cristianismo a lo largo del mundo, en Asia, en África, en América? ¿Qué está viviendo el cristianismo actual? ¿Un avivamiento de Dios, del Espíritu Santo, o está viviendo una apostasía terrible? Para contestar esta pregunta, quiero aclararles que no es importante mi opinión, tampoco la suya, sino lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. Amén. Actualmente nos ha tocado vivir posiblemente, siempre se ha creído, la última generación de creyentes, quienes amamos y esperamos que Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. En mis 34 años de vida cristiana, como pastor, nunca me imaginé que vería dentro del cristianismo la apostasía tal como se está viviendo hoy. Jamás me imaginé que sería testigo de todas las blasfemias, sacrilegios, herejías, inmoralidades, brujería, idolatría, chamanismo y mercadería dentro de personas que se presentan como cristianos, otros como pastores, otros como evangelistas, otros como profetas, otros como apóstoles, otros como morés o rabinos mesiánicos. Yo creo que hasta cierto punto es lógico que los satanistas ataquen el cristianismo, que blasfemen el nombre de Dios, que desacrediten y se mofen de Cristo y de la doctrina cristiana y del cristianismo. Yo creo que eso hasta cierto punto es lógico y comprensible. Pero lo que no entiende, lo que mi mente no cuadra, es que hermanos de iglesias, pastores y maestros, entre comillas, de las Escrituras, blasfemen el nombre de Dios. Que supuestos maestros mesiánicos de hoy que se hacen llamar morés, hacen burla y escarnio de Jesús. Se burlan del rapto y de la venida de Cristo, de la Trinidad. Niegan y rebaten estas doctrinas fundamentales del cristianismo y además enseñan perversamente, medrando la palabra y haciendo mercadería. Estoy asombrado, impactado, en shock. No comprendo la razón por la cual hay tanta indiferencia al respecto. ¿Por qué nadie dice, esta boca es mía? Me refiero al pueblo de Dios, al cristianismo en general, y a los buenos ministros que todavía están peleando la buena batalla de fe y se mantienen rebatiendo, exponiendo y denunciando a esos impostores que se han infiltrado. Este es un número muy reducido. La mayoría de creyentes no se atreven a abrir su boca. Pero definitivamente la única respuesta lógica y correcta
es precisamente por la apostasía que hay. Porque un verdadero y auténtico Hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, respeta, ama y se somete a Cristo y a su palabra, y sabe que hay un orden divino revelado en las Escrituras, y hay de aquel que ose pasar por alto las advertencias que Dios nos hace en su misma palabra. No quedará impune. Quiero hacer una definición de lo que sana doctrina es. Quiero enseñarle al pueblo de Dios y a los pastores lo que sana doctrina es en las Escrituras. Amén. Para esto quiero decirles que no es correcto hacer una interpretación en hebreo ni en arameo del Nuevo Testamento, ya que se escribió directamente en el idioma griego. Por lo tanto, debemos de profundizar y hacer una exégesis en el idioma griego. El diccionario Pine, enciclopédico del Nuevo Testamento, nos dice en relación con la sana doctrina. Este diccionario enciclopédico nos dice del idioma griego original la definición de la sana doctrina. Hay dos palabras griegas, una es hugiaino y la otra es didascalía. Didascalía tiene que ver con doctrina y la palabra sana viene de la palabra griega hugiaino. Según el diccionario Strong, significa sano, saludable, estar bien fundamentado, tener sana doctrina. Nuestra instrucción y enseñanza que debemos de conocer cada cristiano y cada pastor debemos de enseñar en la iglesia donde Dios nos ha puesto a servir, tiene que ser una enseñanza sana, saludable, bien fundamentada, correcta. Esto es lo que podemos definir en primera instancia que es la sana doctrina. La doctrina medular y fundamental de la fe cristiana, que bíblicamente es conocida como doctrina apostólica del primer siglo. Estamos avanzando. La sana doctrina fue y es aquella doctrina que se enseñó y se predicó en el primer siglo de la era cristiana. Esta doctrina, a la cual el apóstol Pablo hace alusión específicamente en sus cartas pastorales, sin embargo, en Efesios 2:20, Pablo menciona el fundamento, el único legítimo y auténtico de la iglesia, el fundamento doctrinal, y su servidor le ha llamado la doctrina cristológica, apostólica y profética. Porque Pablo dice en esa cita que debemos de estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, pero que Cristo es la principal piedra del ángulo. Esto es la doctrina del primer siglo, la sana doctrina, y que su servidor le llama doctrina cristológica, apostólica y profética. Si usted le preguntara a muchos creyentes, a pastores, que les dieran una definición de lo que sana doctrina es, de seguro que le darían muchas respuestas equivocadas. Porque muchos pastores no solamente tenemos límites en cuanto al conocimiento teológico, sino hay otros pastores que están en peores condiciones. Me refiero a aquellos que son laicos, y no por el hecho de ser laicos, sino por el hecho de que desprecian el conocimiento teológico, porque desprecian el conocimiento de la doctrina, tienen falsos conceptos de la teología y de la doctrina. Cada pastor, cada ministro, cada maestro de la palabra tenemos que tener una gran dosis de conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios nos confiere una gran responsabilidad de enseñar las Escrituras, de predicar su palabra, y tenemos responsabilidad de perfeccionar a los santos, de llevarlos a la madurez, al crecimiento espiritual, de edificarlos en el único fundamento bíblico que sostiene la fe del cristianismo, según Efesios 4:11 al 16. Pero hay muchos pastores y predicadores que, como toreros, se lanzan al ruedo sin ningún conocimiento bíblico, sin ningún ápice de teología y de doctrina. La mayoría son neófitos, pero tienen muchas ganas, muchos ánimos y tienen muchos deseos de predicar. La mayoría de esos neófitos pastores, por desgracia, y para su perdición, desprecian el conocimiento teológico, desprecian la doctrina bíblica en general. Creo que lo hacen en su ignorancia al malinterpretar
aquel texto que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Palabras de Pablo en 2 Corintios 3:6. Dice, y cito el texto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando analizamos este texto bien, y aun cuando le hacemos una exégesis, nos damos cuenta de que no se trata de menospreciar la enseñanza ni el conocimiento bíblico. Definitivamente, lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo está haciendo una comparación entre la ley y la gracia, cuando menciona esas palabras. Y él menciona la superioridad del Evangelio de la gracia sobre las obras de la ley descritas en la Torá. A eso se refiere. No tiene nada que ver con la educación cristiana, ni con el conocimiento teológico o doctrinal que en general cada cristiano debemos de poseer, y especialmente un pastor, predicador y maestro de la palabra. Por lo tanto, aquellos creyentes o pastores que usen estas palabras para justificar su ignorancia del Evangelio, para justificar su pereza y su desprecio a la palabra, desprecio a la doctrina cristiana, a la teología, están incurriendo en un pecado, en un error grave de interpretación bíblica y también en herejía. La iglesia cristiana y el ministerio debemos ser de sana doctrina y debemos ser una columna y un baluarte de la verdad. Aquí entro a otro postulado muy importante de la sana doctrina. Hay muchos pastores y hermanos que creen ser de sana doctrina, pero yo les voy a demostrar que no es cierto, que viven en un error, que viven en una falacia, en un engaño. Es una mentira, no son de sana doctrina. Quiero citar al apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:15. Cristo vive, aleluya. En este punto quiero hacer una aclaración muy pertinente. La palabra de Dios nos enseña qué es la iglesia, qué debe de ser la iglesia. Para muchos impostores, pastores y ministros, la iglesia es como un supermercado, una tienda donde venden todo. Para otros es un negocio familiar donde se heredan las iglesias. Pero quiero decirles que ningún ministro tenemos autorización de hacer lo que queramos en la iglesia, ni de enseñar aquello que a nosotros se nos antoje. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:15 lo siguiente, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y a continuación se da una declaración, columna y baluarte de la verdad. Esta es una característica de una verdadera y legítima iglesia de sana doctrina. El apóstol Pablo le decía al pastor Timoteo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Qué debes de hacer en tu ministerio? La iglesia del Dios viviente tiene que ser una columna y un baluarte de la verdad. En este punto quiero abrir un breve paréntesis, porque hay muchas iglesias que son calvinistas, defienden a muerte la palabra de un hombre. Es un error. Otras son arminianas, otras son católicas, otras son mesiánicas. Desde luego mesiánicas gentiles espurias, pero cualquier y toda congregación o queilá, como le quieras llamar, tiene que ser una columna y un baluarte de la verdad. De lo contrario, es una falsa iglesia, es un falso grupo que se reunió. Conozco muchos pastores, aún aquí en mi región, que tienen grandes congregaciones, como de la secta G12, de la secta de la Nueva Reforma Apostólica, de la secta Pare de Sufrir, y algunos otros pastores de prosperidad que tienen 500, 800 miembros, pero ellos mismos no se anuncian como pastores, sino como motivadores, como showmen, o sea, hombres que hacen un espectáculo y un show. Y la mayoría de creyentes ahí están engañados en su falso cristianismo, viviendo una mentira. Porque la palabra de Dios dice en esta base bíblica, cada pastor tenemos que entender cada palabra de las que se encuentran en la primera y en la segunda carta a Timoteo.
a Tito, porque ahí se dice lo que debe de ser la iglesia, lo que debe ser el ministerio pastoral. Y todo lo que no se haga de esta manera es ilegítimo, es una mentira. En este momento quiero decir y afirmar lo que Pablo dice a Timoteo. La iglesia de Cristo y el ministerio legítimo tenemos que ser, como pastores y como iglesia local, una columna y un baluarte de la verdad. Una fortaleza doctrinal en cuanto a la fe del primer siglo, a la sana doctrina, y de práctica también, de una vida regenerada, dar testimonio de que hemos sido regenerados con nuestro estilo de vida. Una iglesia como esta debe sostener fuertemente la verdad, la sana doctrina. Debe ser un bastión que defiende la verdad, que encara, que pelea en contra de los falsos vientos heréticos que soplan con fuerza, arrastrando ministerios y destruyendo congregaciones. Debemos edificar la iglesia como pastores, pero no en las doctrinas de hombres, sino en las doctrinas fundamentales del cristianismo, para que esté protegida de tanta enseñanza herética que cada día sacuden los cimientos de pequeñas y de grandes congregaciones, no solamente evangélicas, no solamente históricas, no solamente las pentecostales, sino todo tipo de congregación y credo está siendo atacado, despedazado por Satanás y sus falsos apóstoles y profetas, sus falsos maestros que ha introducido de manera sutil. Cuando las congregaciones locales y cuando los pastores no son una columna y un baluarte de la verdad, cuando en las iglesias cristianas locales se enseña y se predica cualquier cosa que funcione con tal de atraer y entretener a la gente que ahí se congrega, por más numerosa que sea esta congregación, nunca será la iglesia de Dios, nunca será la iglesia legítima. Entiéndalo por favor, esta no es mi opinión, esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta base bíblica que le estoy explicando. La iglesia del Dios viviente tiene que ser una columna y un baluarte de la verdad, no un lugar de desfile de moda, no un lugar donde se promocionan artistas vendiendo su último CD o DVD, o donde se promociona un grupo musical o a un carismático maestro o pastor. No, la verdadera iglesia de Cristo tiene que ser una columna y un baluarte de la verdad, no de su verdad personal que tenga, sino de la verdad, del testimonio de la doctrina, repito, del primer siglo, de la sana doctrina que está revelada en las Escrituras. Cuando estas iglesias y congregaciones de hoy no lo hacen, pues es porque no son la verdadera iglesia del Señor, son congregaciones espurias. La verdadera iglesia que Pablo está describiéndonos aquí no es una iglesia de acuerdo a los moldes doctrinales nuestros, sino esta iglesia revelada en el Nuevo Testamento viene toda en un paquete completo. Es decir, no tenemos nosotros como pastores que añadirle nada, ni que omitir tampoco, especialmente hablando de la fe que una vez fue dada a los santos. Según San Judas 1:3, la doctrina. Se nos amonesta a cada ministro genuino a contender ardientemente por la fe. Cada ministro y cada congregación que se precia de ser una iglesia cristiana no solamente deben enseñarse y fundamentarse en la sana doctrina, sino también a la luz de esta porción bíblica debemos contender ardientemente por esta la única fe y doctrina que se nos ha conferido. Tenemos un día que rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas, cada cristiano, cada maestro, cada pastor, por lo que yo le reitero hoy, que no es opcional que algún pastor ni que alguna iglesia crea lo que se le antoje, sino que tenemos que creer, conocer, para luego enseñar y defender lo que la sana doctrina es, en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestro ministerio. Si nos apartamos de esta, nuestra razón de ser, seremos hallados por Dios como impostores, ya sea que seamos creyentes
parte de una congregación en particular o pastores. Yo les conmino a cada creyente, a cada pastor, a volver a las sendas antiguas, que volvamos a nuestros fundamentos de fe. Va en juego nuestra eternidad. Tenemos que conocer la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es una iglesia de sana doctrina? Le invito a que escudriñe desde este punto de vista Primera y Segunda de Timoteo y Tito, donde se revela esta preciosa doctrina que es la fe del primer siglo de la iglesia cristiana, la única, la auténtica, que contiene el fundamento de nuestra fe. Quiero mencionar otro texto bíblico que es fundamental en las epístolas pastorales acerca de la sana doctrina. Esta cita bíblica nos enseñará una verdad de algo que está ocurriendo en la actualidad. Segunda Timoteo 4, en el versículo 3. La palabra de Dios dice ahí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta es una profecía bíblica y este es el tiempo que nos ha tocado vivir, lo que les decía en la introducción, tanta apostasía que existe en la actualidad. Cuando la palabra de Dios dice aquí a través de Pablo, está hablando de los cristianos, de la iglesia cristiana, y está profetizando de un tiempo en el cual la iglesia y el ministerio no serían capaces de sufrir la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, con corazón de griego, como los griegos que cada vez querían oír algo nuevo, lo novedoso, lo espectacular, dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La exégesis de estas palabras, de esta profecía, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y aparecerían estos falsos maestros que andan conforme a sus malvados deseos. Aquí la palabra no sufrirán, esas son las palabras que quiero hacer un énfasis, no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia cristiana y yo le estoy demostrando que la mayoría de la iglesia cristiana no tiene un avivamiento ni conoce tampoco la sana doctrina, sino que vive en la mentira y en la apostasía, y que este es el tiempo cuando la iglesia cristiana y el ministerio no está sufriendo la sana doctrina, sino que está escuchando aquello que le gusta, que le atrae y que lo hace sentirse feliz. La palabra griega sufrirán es una palabra anekomai y su significado es sostener arriba en contra de una cosa y así soportar. Esto es la palabra sufrirán en el original idioma griego. Estoy haciéndole una exégesis para que usted entienda lo que Pablo está aquí enseñándonos. Se traduce como no soportarán. Entonces, lo que el texto quiere decir es lo siguiente: va a venir un tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. En ese tiempo la iglesia y el ministerio no va a tener el valor de defender, de enseñar, de conocer la sana doctrina. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que la iglesia cristiana no va a sostener en alto la pureza de la sana doctrina. Eso es lo que significa. No sufrirán la sana doctrina, significa que la iglesia no va a sostener en alto la pureza de la enseñanza doctrinal. Esto no es ninguna coincidencia con lo que está sucediendo hoy en las iglesias cristianas contaminadas, donde el diablo se ha metido con esos falsos maestros, donde los cristianos hoy con corazón de griego y los pastores quieren saber cuál es la nueva doctrina, el nuevo ministerio que está trayendo multitudes, porque todo el mundo quiere tener una mega iglesia, aún siendo unos neófitos, ignorantes, burros, que solamente les falta rebuznar, pero quieren ser los grandes ungidos, los maestros, los apóstoles, los internacionales, los dueños de mega iglesias. Lo que la palabra de Dios dice aquí es que la iglesia y los ministerios de hoy, como lo podemos constatar, no han sido capaces de sostener en alto la sana doctrina. No tienen ningún interés muchos cristianos en conocerla. No la quieren conocer porque ellos se encuentran bien con sus conceptos doctrinales, aunque sean heréticos. Lo que ellos conocen, están felices con eso.
no quieren más. Entonces muchos hermanos y pastores no conocen la sana doctrina, no conocen lo que la iglesia debe de hacer, creer, vivir, enseñar, proclamar para hacer la iglesia legítima, el bastión, una fortaleza donde se enseña la sana doctrina, la palabra verdadera del único evangelio que existe. Pero mucho menos los cristianos de hoy quieren meterse en controversias con nadie por defender la palabra. Es una ignorancia la que existe hoy de las Escrituras. Y los falsos maestros están a sus anchas haciendo de las suyas en las iglesias. Los falsos pastores, los impostores, están enseñando lo que ellos saben que les va a dar éxito, lo que los creyentes quieren escuchar, llenando sus ojos carnales, porque la gente tiene comezón de oír, por eso están escuchando lo que les agrada, lo que les gusta. En este punto quiero hacer mención, antes de proseguir, ya he dicho lo que es la sana doctrina, su definición, en qué consiste bíblicamente, y hemos visto lo que debe de ser una verdadera iglesia y un verdadero ministerio a la luz de estos breves textos que de manera breve he compartido. Ahora quiero continuar diciéndoles, quiero mencionar a algunos pastores, pero me voy a limitar a mencionar a un pastor de aquí de México, de la ciudad de Guadalajara, el cual es considerado por muchos pastores y muchos creyentes en diferentes países como de sana doctrina. Sin embargo, les voy a decir y les voy a probar que él no es de sana doctrina. Quiero decir que yo no tengo nada personal en contra de ese pastor, que se ha hecho muy famoso, muy popular y que aparece en muchas páginas web, en muchos lugares aparecen sus predicaciones. Lo hago únicamente porque quiero decirle al cristianismo que él no es un pastor de sana doctrina, nada más. No quiero decir que él es un falso ministro o que sus enseñanzas están plagadas de herejías. No quiero que vaya a haber una mala interpretación. Solamente me voy a limitar a decir que no es un pastor de sana doctrina y le voy a dar las evidencias del por qué este pastor de Guadalajara, México, no es un pastor de sana doctrina. Me refiero al pastor Chuy Olivares, del ministerio conocido como Casa de Oración en Guadalajara, Jalisco. Antes de decirle lo que yo he encontrado en sus predicaciones, que son muchas las que he escuchado, tengo yo muchas predicaciones de él guardadas en mis computadoras, imágenes, fotografías de lo que ellos tienen en su página web, que voy a usar para demostrarles que él no es un pastor de sana doctrina, y lo hago por la ignorancia que existe en muchos creyentes que ponen predicaciones de él y le ponen títulos ahí. Esto es sana doctrina. A estos hermanos ciegos, ignorantes de la palabra de Dios, les quiero decir que aprendan lo que sana doctrina es, que por lo menos aprendan a definirla. ¿Qué es la sana doctrina? Este pastor Chuy Olivares considero que ha sido un pastor hasta cierta medida apologético, nada más, y una apología muy personal la que él hace, pero no es de sana doctrina. Lo digo una vez más, me baso principalmente en todas las predicaciones que le he escuchado, de las cuales muchas tengo en mis computadoras. Entonces, nuestra predicación y nuestra enseñanza como pastores se puede usar de diferentes maneras. Y una es esa, ¿verdad? Pues se nos puede hacer una apología de aquello que predicamos en el momento en que nosotros incurrimos en errores doctrinales graves o en herejías. Todos los pastores estamos expuestos a esto, a que se nos tomen lo que nosotros hemos publicado y que nos diga esto que usted dijo, esto que usted enseñó, prueba que usted no es un ministro legítimo, o que usted no es un hereje, o que usted no es de sana doctrina. En este momento yo solamente me limito a decir que este pastor no es un pastor de sana doctrina, que el ministerio que él tiene no lo es. Ya definí lo que es la sana doctrina, ya puse un ejemplo bíblico de lo que la iglesia y el ministerio debe de ser. Quiero decirles que yo mandé un mail al Ministerio Casa de Oración hace ya algunos 2 años, donde les decía y les preguntaba por qué razón los ministros que ministran en la alabanza en esta iglesia, por qué razón ellos hacían la declaración, donde ellos practicaban lo que se conoce como la confesión positiva. Cuando ellos estaban ministrando la alabanza, en algunos momentos ellos hacían declaraciones. A mí
simplemente se me ignoró, me mandaron un mail donde me decían que no me podían contestar, que recibían muchos mails y que era imposible contestar. En fin, nunca me contestaron. Pero yo vi en varias ocasiones que escuché esa radio, escuché a los ministros de alabanza que ministran ahí hacer práctica de la confesión positiva. Ahora, cada quien es, como cristiano, responsable de su manera de ministrar delante de Dios. Yo he sido ministro de alabanza y músico desde los 12 años de edad y he corregido el lenguaje que yo uso para hablar, para predicar y para ministrar la alabanza. Y yo creo que en la medida que la palabra de Dios, que Dios nos ilumina de su verdad, tenemos que ir desechando la mentira. Tenemos que ir desechando aquello que es abominable delante de Dios. El problema es que muchos, aunque se les diga, no lo quieren dejar. No quieren rechazar el mal, están metidos ahí. Entonces, ese es el problema por lo cual muchas ocasiones tenemos que romper relaciones con hermanos, con pastores. Porque su servidor, en cuanto ha recibido la luz de Dios, al respecto de lo que la sana doctrina es, de lo que un ministro de sana doctrina es, yo me he apartado y no me comprometo con, mucho menos con falsos apóstoles o falsos maestros, pastores de prosperidad. No me relaciono de ninguna manera con ellos, ni lo voy a hacer. No acepto invitaciones de ninguno de esos tipos. Ahora, antes de decirle, de darle más evidencias, porque tengo que hacerlo, tengo que darles evidencias de que este pastor no es de sana doctrina. Y quiero mencionar algunas. Mire, he tomado imágenes de su página web, donde se hace ya desde cierto tiempo atrás, años, algunos eventos que hacen en las playas mexicanas, donde se llevan familias y dan seminarios de matrimonios. También se hace un evento cada año donde supuestamente este pastor dice comprometidos con la verdad. Pero es la verdad de él, no es la palabra de Dios. O sea, me refiero, no es un compromiso con la sana doctrina, sino es un compromiso con su doctrina que él maneja. Ahora, quiero mencionar una lista de paganismo que se ha metido entre el cristianismo, o sea, vienen siendo como doctrinas, pero también vienen siendo prácticas que se hacen en las iglesias, desde cristianos sencillos hasta líderes de alabanza, maestros o pastores. Y también voy a definir lo que es el pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía que también se ha metido en el cristianismo. Esta filosofía, así una sencilla definición es que lo que funcione se debe de hacer. Aquello que arroja resultado por el simple hecho de que funciona y se logra lo que se pretende, se debe de hacer. Eso se le conoce como pragmatismo. Entonces, eso de los eventos que se hacen en las playas, simplemente digo de momento que es pragmatismo, que funciona y por eso se está haciendo en ese ministerio. Ahora, otra evidencia que quiero también mencionar es en relación con algunos de los temas que no quiero decir que son heréticos, no quiero decir eso, no quiero que me vaya a malinterpretar. Algunos de los temas que el pastor Chuy Olivares compartió y que están en internet, estos temas, usted los puede ver, están todavía en muchas partes. Esos temas son una prueba de lo que le estoy diciendo. Es una prueba de que el pastor Chuy Olivares ha sido un pastor pragmático, o sea que hace lo que funciona. Usted puede ver en internet la entrevista que está donde sale con Marcos Witt en Argentina, y usted ponga atención a sus palabras y él está actuando de una manera pragmática. Quiero mencionarle algunos temas que el pastor Chuy Olivares publicó. ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? La mujer maravilla, lo que callamos las mujeres, sexos en guerra. Por lo pronto esos temas, ¿de dónde vienen esos temas? De programas de televisión muy vistos no solamente en México, sino en América, en todo el continente americano. Entonces esos programas funcionaron, atraen a la gente del mundo. Como pastor, cuando un pastor toma esos temas y los desarrolla, eso se llama pragmatismo. Discúlpeme si usted no está de acuerdo conmigo,
pero investigue bien el pragmatismo. Un verdadero ministro del Señor no debe ser pragmático. Un ministro de sana doctrina no es pragmático, no debe ser pragmático. Tiene que orar, pasar muchas horas de oración, de estudio bíblico, de consulta, de diccionarios, de enciclopedias bíblicas, horas de exégesis, pero no tiene uno por qué pasarse viendo el televisor para de ahí sacar los temas. El próximo éxito que se va a tener el pastor viene de una serie de televisión, de una telenovela, de una cantante. ¿Hasta dónde está la contaminación actual hoy en el cristianismo? Entonces, no estoy acusando al pastor de Guadalajara de hereje, ni lo estoy acusando de algo grave. Estoy diciendo que no es de sana doctrina y estoy presentándole a usted las evidencias y las pruebas de una manera sencilla, sin profundizar mucho. Y de momento le digo que eso se llama pragmatismo. El cristianismo, la fe de la iglesia, el ministerio pastoral legítimo y de sana doctrina, no debemos ser pragmáticos, no debemos utilizar la psicología, no debemos de usar el humanismo, no debemos de usar de mercadotecnia para vender el cristianismo, porque no se vende el cristianismo. Pero el cristianismo actual está muy contaminado, Quiero mencionar una lista de cosas, ahora sí, ya les quiero mencionar una lista de situaciones y de cosas que un verdadero ministro no cree ni predica, que una verdadera iglesia de sana doctrina ni cree ni predica, ni practica en su forma de adorar a Dios, ni en su culto, ni en su enseñanza, ni en su predicación. Toda esta lista que voy a mencionar es una evidencia de lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en Efesios 4. En el capítulo 4, la palabra de Dios, a través de Pablo, en el versículo 14, nos habla de vientos de doctrina por parte de los falsos maestros y por parte de esta iglesia que tiene comezón de oír, por parte de estos pastores que tienen comezón de oír y están escuchando todas estas doctrinas heréticas. Una iglesia y un ministro de sana doctrina no cree ni enseña nada de lo que a continuación voy a mencionar. Número 1, la falsa guerra espiritual, donde hacen supuestas liberaciones, donde atan según ellos los demonios, donde hacen cartografías, ungen casas y queman objetos atribuyéndoles maldiciones o posesión demoníaca. En una iglesia de sana doctrina no se hace eso. No se enseña de los demonios territoriales, mucho menos se mencionan los nombres. No se hacen equipos de liberación formados por hermanos ignorantes que ahora se hacen llamar guerreros del Señor. Número 2, la sanidad interior, que es una doctrina herética. Número 3, la quiebra de maldiciones generacionales, que también es otra doctrina herética. Los pactos financieros de siembra y de cosecha no se hacen en una verdadera iglesia del Señor, en un ministerio de sana doctrina. A todos aquellos que postulan ese apócrifo evangelio de prosperidad. Tampoco se enseña la autoestima. Saca al campeón que hay en ti. Número 6. Número 7. No se mezcla la psicología en la consejería pastoral, ni se enseña en la iglesia. Número 8. El pragmatismo, que ya les dije que es el pragmatismo. Número 9. Todos aquellos pastores y artistas que promueven el ecumenismo, regresando a Roma. La verdadera iglesia y el verdadero ministerio se aparta, no tiene nada que ver con el romanismo. Número 10. Todos aquellos que toman las iglesias y las manejan como empresas o negocios familiares. Número 11. Todos aquellos que promueven y permiten la música de los demonios en la casa de Dios. Número 12. Aquellos que permiten que pastores y músicos no convertidos ministren en las iglesias. Número 13, todos aquellos que promueven y hacen los llamados encuentros del G12. Número 14, la falsa unción y transmisión de la unción, parte de esos falsos profetas y profetisas y apóstoles del demonio. Número 15,
el falso avivamiento de la risa, las lenguas falsas, la borrachera espiritual. Número 16, dominionismo, el reino ahora. Número 17, aquellos que son promotores de señales y prodigios mentirosos, como lo son el relleno de muelas, alargar los pies, la lluvia de oro, etc. Número 18, la práctica de la confesión positiva, de la visualización y la ley de la atracción. Declárelo, dígalo todo el día, atráigalo y vendrá a usted. Número 19, hacer decretos. Número 20, los falsos profetas que traen supuestamente un manto profético donde se lo pasan a otros pastores y los nombran de profetas o de apóstoles. El horóscopo sectario de supuestos apóstoles del demonio que ahora profetizan diciendo lo que va a pasar en el año. Número 21, las coberturas apostólicas apócrifas. Número 22, sectas como la secta Creciendo en Gracia. Número 23, testimonios mentirosos de supuesta revelación de hermanos que supuestamente fueron al cielo o al infierno, o que Dios les habló y que les está diciendo cuándo va a venir Cristo. Proyección astral, salirse del cuerpo, ya sea para ir al infierno, para pelear con Satanás o para hacer alguna otra cosa. Número 24, la teología del reemplazo o de la sustitución. Número 25, la iglesia emergente. Número 26, todos aquellos que son seguidores de estaciones de radio o canales de televisión, como por ejemplo TVN o Enlace. Número 28, el neopentecostalismo carismático, católico también. Número 29, The New Age, la nueva era. Número 30, sueños y visiones falsas. Número 31, descansar en el espíritu, quienes promueven la caída en masa de los creyentes como señal de poder, que soplan y que tumban a la gente. Número 32, puntos de contacto, activando la voz de Dios, activando dones o ministerios. Esta es una práctica de falsos profetas y de falsos apóstoles. Número 33, la lluvia tardía y la restauración del tabernáculo de David como la alabanza profética, que es una herejía novedosa, y como el resurgimiento de otros dones que la Biblia no avala, que no aparecen en las Escrituras. Número 34, la promoción de los becerros de oro del cristianismo, tanto de artistas cristianos famosos como de pastores, profetas o apóstoles que son mercaderes del evangelio, ecuménicos y muchos de ellos ministros de Satanás. Todos aquellos que promueven una adoración sensual, es decir, que presentan en su liturgia un culto, pretende llegar a Dios, pero en realidad a quien se le agrada es al hombre, donde se hace el culto por el hombre y para el hombre, y no para Dios, como lo enseña la palabra de Dios. Todo esto que he mencionado, más de 30 características, más de 30 evidencias, toda iglesia cristiana, todo ministro que pretenda presentarse como de sana doctrina tiene que estar apartado de todo eso. No puede ser que usted diga, yo soy un pastor de sana doctrina, y usted presente conciertos regularmente en su iglesia y haga mercadería con esos conciertos, trayendo a lobos y los presente como ovejas en su congregación. No es posible que usted, si tiene un seminario bíblico, esté ahí teniendo como libros de texto, libros heréticos, hechos por falsos apóstoles o profetas. No es posible que usted crea o pretenda ser de sana doctrina y sea pragmático, sea esotérico. Quiero decir, en relación del pastor de Guadalajara, que hay unos temas que él presentó relacionados con el Espíritu Santo, donde habla de los dones, donde habla del don de lenguas, donde habla de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. Encontré errores graves de doctrina, pero repito, no estoy descalificando a ese pastor, ni estoy acusándolo de hereje, ni de impostor. Simplemente en esta primera exposición estoy diciendo que es un pastor pragmático, hasta cierto punto apologético, pero que finalmente con este
evento que tuvo allá en México con el pastor Rubalcaba del Ministerio Voz de Dios, un pastor impostor, falso, que se presenta como apóstol y profeta y que está asociado con lobos, donde presentaron el evento No todo lo que brilla es oro, donde hermanos simples han posteado sus predicaciones poniéndolas y etiquetándolas como de sana doctrina. A ustedes les digo que abran los ojos, que lean la palabra, que aprendan primero lo que es sana doctrina antes de usarla para etiquetar una predicación, un testimonio o un mensaje. Creo yo que ese ha sido uno de los más graves errores que el pastor Chuy Olivares ha cometido últimamente, y me da tristeza decirlo que por algunos años lo escuché mucho, lo admiré, pero que lamentablemente con dolor en mi corazón he tenido que hacer este audio. Ruego a Dios que el pastor Chuy Olivares reconsidere sus errores, que públicamente pida perdón, que conozca primero lo que es la sana doctrina, que la conozca, que la entienda, que la aprenda, luego que la enseñe y la exponga a este pueblo de Dios tan numeroso que lo sigue, donde indudablemente hay pastores sinceros, hay hermanos sinceros que preguntan, bueno, ¿y si el pastor Chuy Olivares está en un error, qué vamos a hacer? A todos ustedes, pastores, hermanos sinceros, igualmente yo escuché al pastor Chuy Olivares y muchas de sus predicaciones me alimentaron en algún tiempo de vida cristiana, pero he visto que últimamente este ministerio no solamente que ha crecido mucho, sino que el problema es la relación que está teniendo este pastor con falsos apóstoles y profetas, con amigos que pesan mucho en su vida y que en realidad es lamentable que este pastor abrace a un falso apóstol, a un falso profeta, porque está diciéndonos a todos que no hay problema, cuando la misma palabra de Dios nos dice que ni siquiera le digamos bienvenido a aquel que es portador de herejía, aquel que es un falso maestro, ni siquiera le puede dar la mano, mucho menos abrazarlo públicamente. Ese es el problema por el cual me atrevo a hacer esta grabación. Ese es el problema por el cual me atrevo a decirles a todos los del Ministerio de Casa de Oración, al pastor Chuy Olivares, que se han desviado de la verdad, que reconsideren su camino. Sé que me voy a echar más enemigos y posiblemente voy a ser difamado. Así me lo dijo unos falsos ministros, me amenazaron y me dijeron, quite esas imágenes de lo que publicó, si no lo vamos a difamar. Vamos a utilizar los medios para difamarlo. Qué triste que está sucediendo esto entre el mismo pueblo de Dios. Qué triste que en lugar de estar edificando el cuerpo de Cristo, muchos lo están destruyendo, y que muchos hermanos no entienden y nos acusen o me acusen a mí de divisor, cuando lo que estoy haciendo, hermano, es que quiero que abras tus ojos. Dios no te va a llamar a tu pastor o a tu asociación religiosa cuando estés delante de su presencia. Dios te va a pedir cuentas personalmente a ti, hermano, pastor. Comprométete con la verdad de Cristo, la sana doctrina, con la verdad del puro evangelio. No te comprometas con el hombre, comprométete con Dios, porque todos los hombres somos falibles, todos los ministros somos falibles. Eso se perdona, eso se dispensa, pero la herejía no se perdona, pero el error doctrinal, pero la amistad con los lobos no se perdona. Dios no perdona eso, hermano. Por eso estoy diciendo que tengas cuidado con tu vida cristiana, que tengas cuidado con lo que crees, con lo que enseñas, con lo que predicas, que te fundamentes en las Escrituras nada más, que no seas ni calvinista ni arminiano, que seas cristiano y que seas un creyente de sana doctrina, que seas un pastor de sana doctrina. No desprecies la enseñanza, no desprecies el conocimiento bíblico, ni doctrinal, ni teológico, porque eso lo va a usar el enemigo para engañarte, para destruirte, para seducirte. Es el tiempo cuando el apóstol Pablo profetizó que el cristianismo no iba a sostener en alto la sana doctrina, y las evidencias están palpables. Ni siquiera los pastores saben lo que es la sana doctrina.
menos los hermanos, menos las congregaciones, menos los pastores laicos que están peleados con la teología, que en su ignorancia es tan terrible, que tienen conceptos tan errados de lo que la teología y lo que la doctrina es. Padre Santo, estoy delante de su presencia en esta hora con temor y temblor, Señor, suplicándole que abra el entendimiento a su pueblo, Señor, que usted trate personalmente, Señor, que no tenga yo que recibir muchos correos donde se me recrimine, donde se me amenace, que no tenga que yo recibir muchos correos donde me pregunten, bueno, ¿y a qué iglesia vamos a ir? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ¿a dónde nos recomiendan ir? Hermano, pelea por tu vida, hermano. Corre por tu vida, hermano. Sigue adelante, hermano. Investiga tu fe en las Escrituras, pastor. Oh Dios Santo, bendice tu iglesia. Dale luz, Padre, para seguir adelante, Señor. Todavía hay un remanente fiel, Señor. Todavía existen ministros legítimos que sufren, Señor, que son rechazados, que son pastores de congregaciones muy pequeñas, Señor. Porque todo ministro que tiene una mega iglesia, con toda seguridad que es un ministro pragmático y que permite que en su congregación se enseñen muchas doctrinas muy divergentes, pero no la sana doctrina. Ten misericordia de esos pastores y de esas iglesias. Te lo suplico en el nombre de Cristo mi Redentor. Amén. Dios les bendiga. Su servidor, Pastor Juan Navarro Rodríguez.